Bienvenidos a Camino a la Verdad. Hoy nos convoca Apocalipsis de Yeshua, las profecías del Maestro en su Hidgalut, sus visiones de Juan, su Apocalipsis de Juan. Por lo tanto, esta es la tercera edición de esta sección y pasamos a nuestra bendición. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav ve'asher latar lanu haderek Yeshua bemashiach Yeshua. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has encomendado el camino de salvación a través de tu Mesías y ungido Yeshua HaMashiach. Esta sección la comenzamos con el entendimiento de la profecía que habla en Mateo 21. Hoy la parábola, dice Mateo 21:33, fue un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, y cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la dio a renta a labradores, y se partió lejos, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, al uno hirieron, al otro mataron y al otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. A la postre les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y tomemos su heredad. Y tomando, le echaron fuera de la viña y le mataron. Pues cuando viniera el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y dícenle los fariseos: a los malos destruirá miserablemente, y su viña dará a renta a otros labradores que le paguen el fruto de sus tiempos. Y dícele Yeshua: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los que edificaban? Esta fue hecha por cabeza de ángulo. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Elohim será quitado de vosotros, y será dado a gente que haga los frutos de él, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos, y buscando cómo echarle mano, temieron al pueblo, porque le tenían por profeta. Esta parábola se enfoca directamente a la jefatura, digamos, a la dirigencia, a aquellos líderes del pueblo de Israel, a los fariseos y a los saduceos, aquellos que ocupaban cargos de liderazgo en el aspecto espiritual y lo habían logrado hacer hasta el aspecto político y económico, prostituyendo su liderazgo y por lo tanto el sacerdocio, haciéndolo corrupto, así como todas las cosas del templo. De esa manera él les dijo que esa piedra sería el que cayere sobre ella sería quebrantado, y que la piedra que cayere encima de esa persona sería desmenuzada. Y esa piedra que cae es la piedra de la cual nos habla Daniel. Esa roca de la que habla Daniel es el Mesías, es la roca que rompe con todas las instituciones y los sistemas humanos, todas las instituciones y los sistemas del hombre por el hombre, que el hombre instituye para su propia honra y alabanza. Esas instituciones a las cuales el Mesías nos invita a salir de ellas, pueblo mío, cuando se refiere a Babilonia, a esa confusión, a ese engaño, a ese sistema en el cual estos fariseos habían generado ser mercaderes del espíritu en lugar de ser justamente lo que el Padre había querido para ellos.
esta historia nos habla justamente de este pueblo de Israel, y este padre de familia es nuestro creador, es el que instituye en la viña, el que instituye todo, y justamente el padre de familia, nuestro Padre Celestial, es el que edifica todo, la torre, el que le renta a estos labradores, estas personas a las cuales envía a cuidar de su rebaño, que son justamente estos líderes, ¿no? ¿Y por qué estoy segura que habla de los líderes? Justamente porque ellos se sienten identificados, los fariseos entienden que sus parábolas hablan de ellos, y después no solamente que lo asumen ellos mismos, sino que más adelante en el capítulo nos habla de la higuera, y la higuera es la representación justamente de ese liderazgo fariseaico. Y dice, y viendo una higuera, en el versículo 19 del mismo capítulo 21 de Mateo, nos dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca más, para siempre nazca de ti fruto. Y luego se seca la higuera. Esa higuera que se seca, de la cual nos habla después en Mateo 24, es la higuera que reverdece. Reverdece, sí, pero sin fruto, porque esa maldición es para que no salga más fruto espiritual. O sea, no tendría más discernimiento de espíritu y no tendría más fruto espiritual esa higuera. Reverdecería, sí, y esa es la representación de ese renacer en una falsa, en esta religión, estas religiones que hoy en día comparten entre los diferentes tipos de creencias judaicas y fariseaicas, que sigue siendo fariseico porque siguen siendo mandamientos de hombres, porque siguen al Talmud, porque siguen la halajá, que está toda hecha basada en el conocimiento rabínico y no en la Torá y no en el Mesías, que son los dos testigos en los que nos tenemos que basar. Justamente esta higuera, él le dice así, y dice, y viendo esto los discípulos maravillados decían, ¿cómo se secó luego la higuera? Y respondiendo Yeshua les dijo, de cierto, que si tuvierais fe y no dudarais, no solo haríais esto a la higuera, mas si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Porque él habla también de que este mal que existe en el mundo a nivel espiritual, tenemos el poder de contrarrestarlo con nuestra oración, con fe. Podemos contrarrestar todo este mal de estos seres espirituales malignos que están influenciando a estas personas de liderazgo, y que siempre son los que están en liderazgo, porque es a través del liderazgo de la materia como el maligno gobierna este mundo. Entonces, de esta forma entendemos esta profecía de la higuera, y entendemos también a qué se refiere la parábola del hombre, del padre de familia. Y justamente los labradores son estos líderes, como ya dijimos, y los profetas son los siervos, estos profetas de los cuales nombra que los labradores, tomando a los siervos, al uno hirieron y al otro mataron y al otro apedrearon, refiriéndose a las distintas maneras de cómo matan a los profetas, a los justos, y cómo la sangre del justo no es derramada nunca en vano, porque esa sangre queda como testimonio en la tierra, para que clama desde la tierra, desde el justo Abel, la sangre de Abel el justo clama desde la tierra al Padre por justicia para su causa, porque ellos saben que nuestro Creador es misericordioso, sí, es tardo para la ira, sí, pero es un Elohim, es un Dios justo, o sea que Él dará justicia a sus criaturas. Esto nos lleva a Lucas capítulo 16, versículo del 1 al 13, y dice, había un hombre rico, el cual tenía un mayordomo, y este fue acusado delante de él como dispensador de sus bienes. Le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo de ti? De cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás
más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo dentro de sí: ¿qué haré? Que mi señor me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar tengo vergüenza. Yo sé lo que haré para que cuando fuere quitado de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi señor? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu obligación y siéntete presto, escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 coros de trigo. Y él le dijo: toma tu obligación y escribe 80. Y alabó el Señor al mayordomo malo por haber hecho discretamente, porque los hijos de este siglo son en su generación más sagaces que los hijos de luz. Y yo os digo: haceos amigos de las riquezas de maldad, para que cuando faltareis os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es justo? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por lo tanto, ese es el gran pecado de estos fariseos: amar al mundo, amar más a aquellos que les dan honores en este mundo, aquellos que alaban su cuerpo, amar más aquellas vestiduras que les hacen ver como honorables y no ser honorables internamente, amar más el ser recibidos con honores, el ser sentados en las mesas, el estar en banquetes y ser honrados solo por el hecho de llevar un título o de ser reconocido por un nombre, o el de tener estudios, o el de ser experto en algo, o ser doctor de la ley, y no en realidad vivir el mandamiento y ser humilde y humillarse ante su Creador. El no reconocerlo en la intimidad y en el silencio de una habitación, sin que nadie vea lo que haces o lo que dices a tu Padre que está en secreto, porque el Padre que ve en lo secreto, Él es el que te reconocerá en público, y no tu propia alabanza y tu vanidad. Eso es lo que el Creador, y es lo que Yeshua nos invita a despreciar, a aborrecer las riquezas, porque no podemos servir a dos señores, porque o amarás a uno y aborrecerás al otro, o aborrecerás al uno y amarás al otro, o menospreciarás al otro. Por lo tanto, debemos enfocarnos en su verdadera misión, su verdadero mensaje, que es el espiritual. Y este liderazgo de Israel fue quitado, ese candelabro fue quitado de su lugar, y por lo tanto ellos ya no tienen esa luz. Ninguno de estas religiones, de las religiones actuales, tiene la luz. Ningún templo, ninguna iglesia, ningún lugar tiene en la presencia divina, tiene el Espíritu del Creador. El Espíritu Santo ahora está en las casas, está en los templos, que son las personas, que son aquellos que han elegido seguirle a donde quiera que va, y que han elegido también renunciar a todas estas riquezas, renunciar a todo lo que tienen en la materia, para poder encontrar ese camino del discernimiento que solamente nos puede dar el Espíritu. Y como dice en el versículo 45, dice: y oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos, y buscando cómo echarle mano, temieron al pueblo, porque le tenían por profeta. Esto nos lleva a Juan 6:14. Aquellos hombres entonces, como vieron la señal de Yeshua que había hecho, decían:
Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. El profeta que había de venir al mundo, o sea, el profeta que Moisés y todos los profetas predijeron anteriormente. En Hechos 3, del 22 al 26, leemos, del 22 al 23, perdón, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Elohim os levantará profeta de vuestros hermanos, como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablare, y será que cualquier alma que no oyere a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, y todos los que han hablado, han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Elohim concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Elohim, habiendo levantado a su hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Entonces, el primer paso que dio el Creador en su plan de salvación fue darnos el mensaje de que iba a venir el profeta, de que va a venir desde Eva, desde Adán, anunciando, va a venir un cordero, los va a redimir, va a venir un cordero perfecto, los va a redimir, el profeta de profetas, el Mesías vendrá, el Mesías, desde todo el plan del Creador, por toda la línea de David, hasta llegar a su día. Y en su día, cuando él nació, en esa generación en la que él nació, por eso será mayor castigo para esa generación, porque es el profeta anunciado desde el principio de los tiempos de la humanidad. Pues, ¿qué es lo que va a pasar en ese momento? Es que él cumple en sí toda la Torá. En él fue cumplida todas las profecías desde Isaías. Todas las profecías que se hicieron de él se cumplieron en él, y a partir de él es su profecía la que empieza a correr vigencia. Todas las profecías anteriores solamente sirven para ubicarnos en el tiempo histórico de la Escritura, y todos los profetas nos han avisado de las cosas que iban a venir y se cumplieron. O sea, nos hablan de que hay un mensaje y hay un mensajero. Hay alguien que envía el mensaje, que es nuestro Creador, y ese mensajero, que es el profeta, que lo recibe. Este profeta de profetas, que es Yeshua, él no hablaba sus propias palabras, sino hablaba las palabras que el Padre le dio. Así como Moisés, igual era este gran profeta que es Yeshua, y por lo tanto a través de él tuvieron primero que nadie la porción del Creador, que era Israel, para tener esa profecía y poder juntar a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel en su mano. Por eso él hablaba de un rebaño, él hablaba de su remanente, el remanente que fue y que es la iglesia de Cristo, es la iglesia inmaculada de Israel, la que él vino a buscar en su tiempo. Y en este tiempo nosotros somos esas ovejas que no son de ese redil, son otras, son los que estamos en las naciones, somos los gentiles que venimos de otras naciones a formar parte de ese pueblo. Pero en realidad la novia a la que él se refiere y a la que él viene a buscar es una novia sin mancha, inmaculada, perfecta, que siempre ha cumplido con su palabra, y que cuando él llega, en el momento que él llega, la llama y le reconoce, porque él busca a sus ovejas, porque le reconocen, su voz la reconocen, nos es familiar, nos es alguien parte de nuestra familia. Le reconocemos y le amamos porque sabemos que él es fiel y verdadero, es nuestro Creador. Por lo tanto, le reconocemos, lo escuchamos y le vemos y le reconocemos en la imagen, que él es la imagen de
Dios creador, Él es la imagen visible de ese creador que es invisible. Por lo tanto, Él es el Hijo, y nosotros reconocemos ese Hijo y reconocemos al Padre que habla a través de Él. Por eso nos es familiar. Entonces entendemos y le seguimos, y ese es el remanente que vino a buscar en su momento cuando Él llegó, y ese es el cumplimiento de la profecía de Ezequiel 37, que es cuando se unen en una sola vara, la vara de Efraín y la vara de Judá. Ese es el remanente, y ya fue en su tiempo, y ahora los que somos los invitados a la boda. Entonces, esto es lo que vamos a desarrollar a medida que vayamos avanzando en los capítulos de profecía, y cuando entremos de lleno a lo que es Apocalipsis. Estamos viendo cómo la profecía nos lleva y nos hace entender su mensaje, el mensaje que es desde principios de tiempo, que no es un mensaje de miedo, no es un mensaje de terror, no es un mensaje de cosas fantasiosas ni de nada raro. Es un mensaje muy sencillo, muy humilde y directo a nuestro corazón, directo a nuestra fe, porque Él habla justamente de sí, porque todo el libro, toda la escritura habla de Él, de Yeshua, y del cumplimiento del plan de salvación, y del que Él venció ya la muerte en la cruz, venció al ángel de la muerte en la cruz, venció al Satán, al adversario en la cruz, y por lo tanto Él ya es Rey del reino espiritual y de este reino físico. Lo que pasa es que Él Él se va manifestando poco a poco, y Él quiere que todos entremos para misericordia, que todos entremos en su luz, en su salvación. Todos entremos en el horno sin quemarnos, así como Sadrach, Mesach y Abednego, que todos entremos y no nos quememos, porque vamos a entrar en su presencia, y su presencia es fuego consumidor. Cuando Él esté en toda su gloria, en toda su completitud, vamos a estar frente a la presencia del Creador. Por lo tanto, Él es fuego consumidor, el Creador. Esto nos lleva al entendimiento de Mateo 23, del 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Ya está. No hay presencia divina en Jerusalén, no hay presencia divina en el pueblo judío, ni en ninguna religión instituida, porque es parte del sistema de la bestia, es parte del engaño. Entonces, aquí entendemos por las propias palabras de Yeshua en que vuestra casa os es dejada desierta, porque esa casa es una casa de piedra, y Él dijo: no quedará piedra sobre piedra, porque Él construirá un templo mucho más perfecto y mejor en 3 días, y se refería al templo de su propio cuerpo. Ese templo es el que nosotros heredamos, ese es nuestro refugio, ese es nuestro santuario, allí es donde nosotros nos refugiamos, porque somos nacidos por espíritu y por verdad, y su palabra es verdad. Por lo tanto, nacemos por el oír, y nacemos también por el espíritu, nacemos por fe y por el oír. Entonces la fe viene del oír, y el oír de la palabra del Padre. Entonces debemos escuchar, debemos constantemente buscarle y escuchar su palabra, escuchar a aquellos que han hecho el camino, aquellos que han encontrado la salvación y que han recibido ese grandioso regalo, para nosotros anhelarlo también, pedirlo, clamarlo y pedir misericordia y recibir ese gran regalo en entendimiento, en fe, entendiendo que lo merecemos.
entendiéndonos merecedores de ese regalo, porque es un regalo que es dado al mundo entero, a la humanidad toda. Solamente debemos creer que lo merecemos y recibirlo con el corazón abierto para que nos transforme y permitir que nos traspase y que genere un cambio en nuestra mente, que haya un verdadero arrepentimiento, una verdadera transformación, una verdadera renuncia a las vanidades y al sistema de este mundo, porque nadie puede servir a dos amos. Por lo tanto, Jerusalén queda desierta. Es el fin para Israel, es el fin para esa etapa del pueblo de Israel, y comienza el tiempo de los gentiles, nuestro tiempo. Nos lleva esto a Mateo 8, del 11 al 12, y dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto se refiere, estas palabras las dice justamente después de haber curado al mozo del centurión. El mozo del centurión que supuestamente se ve que cohabitaba con el centurión romano, porque los romanos tenían costumbres también sodomitas. Entonces él le limpia, le salva y justamente le revive y habla de estas personas que por fe y por verdaderamente creer pueden ser salvas. Todos debemos seguir la ley, todos debemos respetar el mandamiento del Padre, pero a muchos por misericordias será concedido el estar, como Él dice, que vendrán de oriente y de occidente, o sea, asiáticos, de todas las naciones, y se sentarán con Abraham, porque tendrán el mérito para hacerlo. En Juan 7, del 32 al 36, leemos: y los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos enviaron servidores que les prendiesen. Y Yeshua dijo: aún un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se ha de ir este que no le hallemos? ¿Se ha de ir a los esparcidos entre los griegos y a enseñar a los griegos? ¿Qué dicho es este que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Justamente él se refiere a ir a los griegos, a estos asimilados, y que enseñaría a los que se habían perdido, ¿no? Es el enfado, ¿no? de los fariseos, pero justamente él se refiere a ir al mundo espiritual, al paraíso, al cielo con el Padre, donde nadie ha estado jamás, donde ningún ser que ha vivido en la historia ha subido al cielo. Los que esperan para subir al cielo están en el cielo, en el seno de Abraham, están en la tierra, en el descanso. Solo han subido las primicias, que son aquellos que resucitaron junto con Yeshua, y son aquellos que subieron, y al que le prometió que estaba en la cruz al lado de él, que son los que subieron con él como primicias del Creador. En Juan 10:16 leemos algo que también nos explica un poco más sobre este tema. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. A esas ovejas de las cuales habla son estos griegos, estos asimilados, estos que estaban en las naciones y que se habían perdido. Estas son las ovejas que él vino
a buscar, y había unas que no eran de ese redil, o sea, había unas que eran completamente extrañas. De esta forma cumple que las naciones también buscarían al Mesías. Esto está en Isaías 48:54. Dice: por amor de mi nombre dilataré mi furor, y para alabanza mía te daré largas, para no talarte. He aquí te he purificado, le habla Israel. Porque dice que la llama rebelde desde el vientre. Dice: aquí te he purificado, y no como a plata, te escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor a mí lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, llamado de mí, yo mismo, yo el primero y yo el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con los palmos. La mano derecha es Yeshua. Dice: en llamándolos parecieron juntamente. Juntaos todos vosotros, oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Yahweh lo amó, al cual ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo en los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Allegaos a mí, oíd esto: desde el principio no hablé en escondido, desde que la cosa se hizo estuve allí. Ahora el Señor Yahweh me envió y su espíritu. Así ha dicho Yahweh, Redentor tuyo, Santo de Israel, se refiere a Yeshua. Yo, Yahweh, Elohim tuyo, que te enseña provechosamente y que te encamina por el camino que andas. Ojalá miraras tú a mis mandamientos, fueras entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. Fuera como la arena tu simiente y tus renuevos de tus entrañas como las pedrezuelas de ella. Nunca su nombre fuera cortado ni raído de su presencia. Alégrate, oh estéril, la que no paría, levanta canción, o sea, la que da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, aquella que es la esposa de la promesa, la estéril, porque más son los hijos de la dejada que los de la casada, ha dicho Yahweh, la dejada y la casada, o sea, aquella casada que es Israel, que es la que tiene la Ketubá, que es el pueblo que vino con él, que pasó por el monte Sinai, que tiene herencia de nombres y todo, y que estuvo en el monte Sinai, después que fue al desierto, después que estuvo con Moisés, después que pasaron todos los profetas por ella. Esa es la casada, Israel. Y la dejada son más los hijos de la dejada, o sea, aquella que era estéril, aquella mujer que no era esposa y que pasó a ser esposa, que son las naciones gentiles. Y dice: ensancha el sitio de tu cabaña y las cortinas de tus tiendas sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas, porque a la mano derecha y a la mano izquierda has de crecer. Y tu simiente heredará gentes, naciones, y habitarán las ciudades asoladas. No temas, que no serás avergonzada, y no te avergüences, que no serás afrentada. Antes, te olvidarás de la vergüenza de tu mocedad y de la afrenta de tu viudez, y no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Yahweh de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Elohim de toda la tierra será llamado, porque como a mujer dejada y triste de espíritu, te llamó Yahweh, y como a mujer hermosa que es repudiada, dijo Elohim tuyo. Por un pequeño momento te dejé, mas te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti. Por un momento más, con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo tu Redentor Yahweh. A eso se refería Yeshua cuando dice: por un poco de tiempo no me veréis, porque voy a mi Padre. A esto se refiere. Y dice: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, mas con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo tu Redentor Yahweh, porque esto me será como las aguas de Noé.
que juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Yahweh, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo, he aquí, que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Los zafiros es la representación de la Torá, porque es la piedra azul. El zafiro representa la Torá, representa esa gema preciosa de la Torá. Dice, y todos tus hijos serán enseñados de Yahweh y multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor estarás lejos, porque no se acercará a ti la ruina. Si alguno conspirare contra ti, será sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo crié al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he criado al destruidor para destruir. O sea que no hay que temer al Satán, porque él lo ha creado también. Toda herramienta que fuere fabricada contra ti no prosperará, y tú condenarás toda lengua condenarás toda lengua que se levantare contra ti en juicio. Esta es la heredad de los siervos de Yahweh, y su justicia de por mí, dijo Yahweh. Amén, así sea, Padre. Nos vemos en la próxima profecía número 4 y ya nos tocaría la parte de los símbolos alegóricos para el Apocalipsis. Shalom.